¿Necesitas un profesional del derecho? ¿Un buen abogado? Te tengo la solución. Méndez y Asociados es una oficina de abogados que ofrece tanto asesoría civil, penal, derecho de familia y también derecho migratorio. Contamos con muchísimos profesionales muy aptos para tus asuntos judiciales. No olvides que la mitad del pleito es tener un buen abogado. Comunícate con nosotros al 809-757-0202. En el día de hoy tenemos acá un importante tema, un fenómeno mundial que tiene a todos los países pensativos y reflexionando sobre lo que está pasando con los Terians. República Dominicana no podía quedarse atrás y vemos cómo el 26 de este mismo mes habrá una manifestación de ese fenómeno que todos nos preguntamos qué es lo que ocurre con ellos. Para ese tema tenemos dos importantes invitados, el señor Eladio Hernández y Joan Novoa, que con su conocimiento y su capacidad nos explicarán en qué consiste este fenómeno y cómo puede afectar esto a República Dominicana. Y para que todo el público pueda entender lo que está pasando con los famosos Terians. Dígame usted, Eladio. Vamos a esperar al jovencito que empiece. Joan, sí. Dígame, háblenme de esto. Yo venía con mi disfraz. Mira. Pero no lo encontré, no pude ponérmelo a tiempo. Porque déjame decirte que muchísimas personas ya andan con su disfraz, o de gato, de perro, Claro. en cuatro patas. Vamos a partir Yo estoy de que... mala, señores. Yo estoy mala de estos fenómenos. Vamos a partir de que esto es una subcultura. O sea, siempre vamos como a tratar el origen. Esto es una subcultura. Sí. Y como tal, es una subcultura donde hay una prevalencia mayor de adolescentes. Ok. Entonces, o sea que eso estaría sectarizado en edades. Sí, y es importante porque he visto adultos también andando en cuatro patas. Pero la mayoría son adolescentes. Okay. Y es importante destacar esta parte, igual ir al origen de la palabra, porque en la adolescencia hay una búsqueda de la identidad. Correcto. Entonces, hay que ir denotando lo que nosotros podemos entender como normalidad y como anormalidad. No anormalidad en el sentido de lo patológico, sino anormalidad como fuera de la norma, de lo que nosotros comúnmente tenemos establecido. De lo que culturalmente se establece. Exactamente. Entonces, claro, culturalmente no andamos con unas máscaras, pero la norma, en términos de las etapas de desarrollo, dice que la adolescencia es una etapa donde hay una búsqueda de la identidad a través de lo que son los grupos de pertenencia como las amistades. Y fíjate que son grupos, ¿entiendes? Lo tienes en grupos. Y, claro, cuando ahorita te hablaba del origen, la palabra Therians, supuestamente, según varias fuentes que he podido indagar, viene de therianthropy, que es una palabra compuesta del griego antiguo clásico de therion, que viene siendo bestia o animal. Bestia. Y Perdón, antes que tú sigas, y muy importante ese punto, porque yo que estuve leyendo sobre eso, dice que es bestia una parte de la palabra, y lo comparan con lo que es la Biblia, y cuando se habla de las bestias, y también que se habla en la Biblia de ese fenómeno. Claro, entonces viene de esa palabra de therions, que significa animal o bestia en el griego antiguo, y anthropos, que viene siendo humano. Entonces, cuando una parte humana, una parte animal. Exactamente, es un ser humano _ animal. Okay. ¿Me entiendes? Como si nosotros estuviéramos hablando de un centauro, que era parte caballo, parte humano. Exacto. Entonces, a partir de ahí se va construyendo esto que ellos llaman una identidad de ser humano, animal. Es importante tener eso en cuenta. Y, claro, de repente, dentro de esta misma subcultura hay diferencias, porque también están los furries, que vienen siendo más como una moda, pero los Therians lo identifican más
como una parte de su identidad. Entonces de repente estamos viendo este colectivo y podríamos pensar que que son todos con una misma filosofía, pero no son todos. O sea, lo que estás diciendo, Joan, es que hay dentro de los Therians diferentes modalidades. O sea, que dentro de esta subcultura, digámoslo así, exacto, hay diferentes perspectivas filosóficas de cómo abordar este tema de cómo me comporto. Muy, muy, muy parecido a lo que se llama género, que sabemos que tenemos 100 y pico supuestamente, ¿verdad? De toda una modalidad. O sea que por lo menos en eso sí, pero ya esos son inventos, porque hay un solo género, que es el género humano, sí, claro, que lo demuestra la estructura genética de cada ser humano. La mujer es XX y los hombres somos XY. Esa estructura física interna que tenemos todos los seres humanos no lo va a cambiar un pensamiento o un deseo que tú tienes frente a una situación determinada o frente a tus congéneres. Entonces, en ese sentido, yo a veces cuando me hablan de género, como que inmediatamente tengo que saltar, porque tendemos a confundir que la gente entienda. Por ejemplo, las Naciones Unidas tiene 132 tipos de género. Exacto. Pero por favor, ¿y dónde están esos seres humanos o esas bestias de diferentes estructuras? Entonces, y morfología, porque tendría que haber un cambio brusco en todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Pero él planteaba algo sumamente interesante. Pero yo quiero, perdón, Eladio y Joan, dejar establecido entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos, vamos a llamarlo ideología, de que usted dice que no entra porque solamente conocemos dos sexos? Yo soy partidaria de eso. Pero entonces, ¿cuál sería el enfoque que se le da a los Therians? O sea, me refiero, ¿es algo que se adquiere? ¿Es algo que viene de nacimiento? ¿O adquirido solamente? Él lo explicaba de que es una... Sí, pero yo quiero que la edad lo entienda bien, pero o sea, porque puede haber confusión. En los estadios de la edad, él aclaraba de que esto es un acontecimiento básicamente que practican los adolescentes en la búsqueda de su identidad. Ok, perfecto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros vivimos en la globalización. Así es. Y en la globalización, lo que pasa ahora en Japón, nosotros lo podemos saber en este momento. Entonces, hay un elemento que en psicología se trata, que es el elemento biopsicosocial. Si tú no tienes esa estructura analizada, muy probablemente no puedes interpretar este fenómeno. ¿Por qué será este fenómeno de que los adolescentes han entendido que pueden buscar su identidad propia a través de un animal? Y muchas veces tú te preguntas, ¿y ellos han tenido algún animal en su vida? ¿Han tenido la experiencia de comunicación con un animal? ¿Han tenido el más común de los animales o de los dos animales domésticos que nosotros tenemos más, que son los gatos y los perros? ¿Cuándo han tenido esa relación cotidiana de lidiar con un animal? Entonces eso te dice que esos jóvenes están buscando simplemente su expresión emocional. Exacto. De como tú decías, Maritza, mis padres no me escuchan. Entonces hay un grupo que piensa exactamente igual que yo me uno a ese grupo. Exacto. Eso es una tendencia humana de esos estadios de lo que es el desarrollo humano, de la infancia, en la niñez, la adolescencia, etc. ¿Y cuál es el peligro? Entiendo yo en esto. El peligro es que si tú andas, por ejemplo, en un Santo Domingo y tienen planificado hacer un encuentro para el 27 de este mes. El 26. El 26. Sí, que voy a ir yo presente porque yo les llevo un veterinario. Sí, porque el veterinario va a presentarles y a ofrecerles... A ver si tienen garrapata. No, y a ofrecerles una serie de procedimientos y de cosas que a lo mejor ellos se interesan, como la castración, por ejemplo.
Bueno, es posible, ¿verdad? Pero la realidad es, como lo describía el compañero, ellos se sienten humanos, pero se sienten bestias. O sea, hay una combinación involutiva Ajá. del ser humano. Ajá. O sea, porque es una involución lo que están planteando esos grupos de adolescentes. Okay. Que hoy tenemos eso, lo que imitan el perro dálmata y ese tipo de cosas. Y entonces quieren normalizar lo que culturalmente nosotros entendemos como anormal. Pero es una tendencia de este sistema que está en este momento en la posmodernidad. Sí, o sea, estamos buscando nuestra propia identidad como, no como nación dominicana, sino buscando la identidad del mundo, de qué somos en este momento, hacia dónde nos guiamos. Fíjate cómo aquí en nuestro país todos los acontecimientos que veíamos en Hollywood, que veíamos en películas, de padres destrozando hijos. Exacto. Digo, eso lo vimos en la isla también, ¿verdad? Sí. En la isla se vio eso, de que los grandes ricos del mundo estaban comiendo niños, pero es otra cosa. Ay, Dios mío. Es que, mire, señor Eladio, es que hay una gama de cosas que no solamente este programa se tendría que limitar a hablar de los Terians, porque es que de una cosa se desprenden tantas, pero vamos a tener tiempo de hablar de, aunque sea un poquito de cada una de ellas. Estoy provocando. Sí, me está provocando y me estoy acordando de tantas cosas que cuando me encuentro con ella en las redes, yo digo perdimos, ya nosotros llegamos al máximo. Al punto, al final, al fondo, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en sus hijos, yo que tengo hijos, ya tengo uno adulto grande de 23, no creo que ya él vaya para atrás con el Terian. Pero imagínese usted que el de 15 me salga con eso a mí, mire. No, Mire, yo le voy a decir una cosa, las pelas que se daban antes, a mí no me importa lo que diga el código ni lo que diga Conani. Mire, si mi hijo me sale con eso, le doy una golpeada que se le quita de una vez el deseo. No, pero vamos a retirar eso. La golpeada debe ser de comunicación. Eso mismo. Vamos, y hablando de esas necesidades. Porque hay un peligro inminente ahora mismo en la sociedad de que un muchacho de eso pueda dejarse influenciar. Esa es la edad, tú la pasaste esa edad. Él la pasó la edad, yo la pasé. Pero que no es lo más eso, peligroso. Pero no había eso. Pero habían otras cosas. Habían otras cosas. Bueno, sí, está bien. Habían otras cosas pero que hacíamos nosotros. Eso no lo había. Yo, hablando de deseo, comunicación, necesidades, yo quisiera como arropar ciertas cosas de lo que ustedes están diciendo. Y fíjate que cuando Eladio decía algunas preguntas de, ok, ¿por qué nosotros estamos viendo que ellos se están identificando con gato, con perro? Fíjate que hay un común, o sea, son animales que usualmente son domésticos. ¿Cuál es el significado? O sea, ¿cuál es el significado del perro? O sea, el perro es el mejor amigo del hombre. Claro. Ellos no se agrupan dentro de la red. Vamos a tomar Sherry Turkle, que es especialista en ese tema de comunicación, donde ella habla del efecto risito de oro. Ni tan cerca ni tan lejos, que es lo que pasa con los celulares. O sea, hay una necesidad de contacto, hay una necesidad de cohesión grupal. Yo existo. Veámoslo, exacto, veamos este fenómeno como un síntoma. Y usualmente si nosotros nos quedamos en el síntoma, nos quedamos aquí arriba y no vemos lo que hay abajo, entonces no estamos viendo que lo que se necesita, por ejemplo, es el tema de ser validado, el tema de pertenecer a una comunidad que me entienda, el tema de la comunicación fuera de las redes, porque estos chicos no andan con celulares cuando están en estas reuniones. Sin embargo, en casa te dicen, deja el celular. Entonces, ¿estás viendo la contradicción? ¿Cómo Ay, Dios mío, yo lo veo como una enfermedad. ¿Cómo? Perdón. Porque es lo que te está trayendo es una locura. Símbolo. El símbolo actuado te lo está trayendo, si vamos ya a la parte del inconsciente colectivo. Es el símbolo actuado. O sea, y más allá de eso, es preguntarse cómo yo puedo entrar en sintonía con este símbolo. Por ejemplo, me voy a ir a otra parte. A un paciente con demencia, tú no le vas a hablar de la realidad pura y dura. Tú te vas a meter en su realidad, para partir de su realidad, entonces poder ir lidiando con lo que está pasando. Por ejemplo, con el tema de la fuga disociativa, que dicen las abuelitas. Yo me quiero ir para mi casa. Tú no le puedes entrar a decirle a esa persona, esta es tu casa, tú no te tienes que ir.
Tú tienes que empezar desde el nivel del lenguaje de esta persona para ir llevándola hacia un nivel más digital. Hablamos de lenguaje análogo y de lenguaje digital. Si tú no estás hablando el lenguaje análogo, que es el que te están hablando estos chicos o el de esta paciente, es imposible que tú empieces a hablarle con un lenguaje digital. Es como si estuviéramos hablando tú inglés y yo español. No nos vamos a entender. Pero, por ejemplo, Joan, algo que preocupa y que llama a inquietud, porque, por ejemplo, si ese adolescente se siente humano, una parte, se siente animal, otra. En los momentos en que él se sienta animal, le pasa cualquier situación de salud, ¿dónde lo llevo? Lo llevo al veterinario, lo llevo al psicólogo, lo llevo al pediatra si es menor de edad. O sea, porque eso también se discute mucho la situación y la gente se ríe. Pero es que si él está sintiéndose perro, no lo voy a llevar a un médico normal. Los transgéneros y ese tipo de grupo también de comportamiento raro y extraño. Muy raro. También te dicen que tienen que ir al ginecólogo un hombre. O sea, fíjate cómo la locura de esta posmodernidad, ¿no? Y inclusive donde yo trabajo hay un señor que él entiende que él es una mujer y él necesita entrar al baño de las mujeres. Ay, qué bello. Obviamente no se lo hemos permitido. No, claro que no. Pero fíjate cómo tiene la misma discusión de lo que la enajenación humana mental. no solamente está en estos grupos de adolescentes, también parte de los adultos están en una problemática de tratar de que nosotros podamos asimilar los elementos anormales como normales. Fueron anormales, son normales en una sociedad determinada y nos la quieren transportar para este lado. Imponer, que es peor. Bueno, justamente cuando tú tienes tu hijo, que tú no tienes la capacidad de hacer diálogo con él, cuando tú tienes tu hijo, que simple y llanamente tú le criticas que no use tanto el teléfono, pero desde que tú llegas del trabajo, tú te conectas con el celular. El ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde va ese adolescente que no tiene el vínculo afectivo contigo? Es cuando eso no está presente, porque eso se construye desde el carajito que ande contigo y que tú le estás paseando y que tú vas caminando de manera muy normal, pero él va a 1000, porque el paso tuyo es más rápido que el de él. Desde esas interacciones, desde el abrazo que el papá debe darle, desde el abrazo que la madre debe darle, todo esto son construcciones que nosotros tenemos que hacer para no tener carajitos que en la adolescencia digan que yo soy un perro dálmata y tú tienes que creerme que yo soy ese animal y te ladro. Buen desgraciadito, tú no eres. Obviamente, Claro que no. tú tienes una condición mental que te está produciendo y tú tienes una influencia, porque recuérdense que la presión social de un adolescente tiene más fuerza que 20 padres y 20 madres. Cuando el tiguerito de la escuela te dice, y tú no has hecho tal cosa todavía, miren y le hacen lo que... Claro, el medio, la influencia. Le hace lo que se llama en inglés bullying, porque él supuestamente es un pariguayo. Él está quedado. Entonces él es un pariguayo o está quedado porque no está justamente Al acorde nivel. con lo que se está pasando. Mire, que eso, tú no eres perro, pero ¿y tú dónde que estás? ¿Y qué te pasa? Y todos le van a decir, somos perros, somos perros, somos perros. Y él va, y él asume, entonces si no tiene una personalidad fuerte. Y esconde la careta antes de llegar a la casa. Ah, mira qué bien. O sea que los padres somos los últimos que nos vamos a enterar que los muchachitos de nosotros andan por ahí con la caretica y en 4. En 4 patas. Y el peligro, perdona, y el peligro que significa, como quería decir, andar en la calle, esta calle llena de basura, esta calle contaminada de RD. De todo. Las cloacas donde tú ves que absolutamente todo. O sea, jodido perro, tiene que entender. No, porque si el mío se declara perro, yo le hago una casita en el patio, mire, ya él no va a ser humano jamás. Él se va
yo le voy a respetar su voluntad, pero va a comer en una... No estoy de acuerdo contigo. Pero no. claro que No, sí, no pero estoy de ya él se acuerdo percibe contigo. perro gato, ¿qué No, voy a hacer yo? no. Respetarle la voluntad, ¿no? Ahorita dije que le daba un galletón y le quitaba pero eso, tú estás está mal. tú estás- Ahora le digo que lo voy a apoyar. Tú estás justificando tu irresponsabilidad de por qué, por qué él quiere ese perro. Eso es un decir mío, y ustedes todos lo saben, mis seguidores saben cómo soy yo. Pero mire, señor Eladio y Joan, aquí hay cosas que tenemos de verdad que aclararlas, y los orígenes, hablaste de eso, pero también yo pienso que nosotros como sociedad tenemos que revisarnos y ver y saber si estamos aceptando ese tipo de culturas, porque también nosotros, aparte de la formación en el hogar, ¿verdad? Que somos los padres, que tenemos que ser responsables, que tenemos que guiar a esos hijos, tenemos un Estado, tenemos instituciones, las cuales tienen una responsabilidad también frente a ese menor, en caso de que estemos hablando de los adolescentes. ¿Piensan ustedes que el Estado per se está jugando su rol en el entendido de que no está aceptando ese tipo de cultura que para mí son degradaciones totalmente? O es lo contrario, o sea, o estoy trabajando a favor o lo estoy tratando de evitar. Joan. Joan. Está bien. Mira, antes de... Yo no sé si responderte esa pregunta como tal, porque es más político. Pero si hay algo por lo que yo estudié psicología, fue porque recuerdo en aquel libro, que no lo voy a mencionar, porque tengo mi diferencia ahora con él, yo dije, no puede ser que yo estudie medicina si muchas de las enfermedades parten de estresores y de no prevención. Y yo con la psicología puedo trabajar el tema de la prevención para que así no hayan enfermedades que lleguen, ¿no?, a convertirse en crónicas. Y voy a tomar eso para hablarte de la prevención. Quizá la pregunta sea otra, quizá la pregunta sea, y es lo que tanto Eladio como yo hemos ido como elaborando, ¿qué nosotros estamos haciendo en materia de políticas de Estado para trabajar el tema de la prevención? Porque una cosa es que llegue y ya vamos a ver qué hacemos cuando llegue. Totalmente, y otra cosa de es acuerdo. cómo nosotros estamos previniendo que esto llegue, en vez de que esperar a que llegue y coaccionar. Correcto, y prohibir. Correcto. Porque hay distintas formas de nosotros modificar la conducta, y usualmente, como se ve aquí en RD, ustedes me corregirán, es a través del castigo, esta frase de régimen de consecuencia. No siempre la conducta se puede modificar con un régimen de consecuencia. Hay otras formas de modificar la conducta, o incluso hasta prevenirla. Mira, por ejemplo, este tema de los rompehábitos. Tú estás modificando la conducta, pero también tú la estás previniendo al mismo tiempo. O sea, la pregunta quizás sea también, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir que esto suceda? Y quisiera... Pero cuando tú dices nosotros, ¿te refieres al Estado o te refieres a los que somos padres y estamos criando hijos? Todos formamos de alguna manera parte de la política. Sí, porque por eso yo te pongo la pregunta, porque es un conjunto de personas, de instituciones que tenemos que ver con eso, porque como bien decían ustedes, mi hijo, yo le estoy dando una crianza, pero de repente en el colegio se deja influenciar por los compañeritos, por ejemplo, y tengo que poner el ejemplo. Mi hijo juega fútbol, le gusta el fútbol, pero últimamente como que, mi hijo, tú no vas a jugar fútbol. No, mami, voy para el gimnasio. Pero mi hijo, tú estás en fútbol, ¿cómo es que vas a faltar? O sea, como que la tendencia ahora es ponerme fuerte. No sé si tú me entiendes. Claro. Entonces, yo sí. estoy muy clara y siempre he estado clara de que los niños y adolescentes pueden sufrir ese tipo de arrastre, pero de influencia. Hay una alteración mental que se llama vigorexia, Ajá. que es justamente aquella que le hace culto al cuerpo, producto probablemente de una presión, de una impresión que esa persona obtiene de otro al verle los supuestos cuadritos, Exacto. verlo totalmente en forma, entonces empieza a hacerle culto al cuerpo. A la figura. Entonces, esa es la gente que cuando va a comprar un producto te Lee lee todo, toda la etiqueta. y si no es 000 no te lo compra. Así o es. sea, para prácticamente enfermarse.
Pero hay una realidad, tú hablas del Estado. Yo pienso que al Estado no le importa nada de eso. El Estado no se Sí le involucra. importa, don Eladio. ¿Usted sabe por qué? ¿Y por qué yo le hacía precisamente la pregunta? Pero si me Porque, permite no, explicarte. yo le voy a dar su chance, pero es para yo, dejar sentado que estoy totalmente de acuerdo y afirmo que el Estado es pro todo lo que usted está viendo hoy día en la sociedad. Tenemos un Estado irresponsable. Es un Estado que no ha podido resolver el problema del agua, el problema de la electricidad, el problema vial en República Dominicana. Estamos hablando no de lo que tenemos ahora, sino en términos totales. Cosas básicas. Y que influyen en la psique. Entonces, por ejemplo, lo que decía Joan. La medicina en República Dominicana. La medicina que se practica en República Dominicana es la denominada biomédica. ¿Qué significa eso? Eso significa que aquí se espera que la gente se enferme para poderla curar. Ah, sí, claro. Entonces, eso desde el punto de vista económico no tiene validez. O sea, es un desastre. No, ni hay quien lo soporte. Cuando tampoco. cuando en el barrio no hay agua, no hay energía eléctrica, supuestamente la educación, según nuestra constitución, hasta el bachillerato es obligatoria. Y un derecho. Y un derecho, pero aquí se pasan los niños analfabetos de curso porque Sí. hay una disposición que dice que se debe transferir, se debe pasar por Que edad. no pueden quemarse. Por edad. Entonces, fíjate tú el desastre que nosotros tenemos. Pero un desastre peor, que yo siempre lo menciono en todos los lugares donde voy. El bachiller dominicano termina con un 5º grado de primaria. O sea, estamos hablando de una sociedad que puede ser extremadamente influenciada por cualquier acontecimiento o fenómeno como el que estamos tratando. O sea, que el Estado no tiene la responsabilidad. ¡Ey! Tenemos una universidad del 1538 y de qué no ha Sí, servido. De nada. Entonces, O de muy poco. y tenemos 56 privadas. Muchas. Entonces, No es por falta de universidad. entonces la realidad nos dice que el Estado es un irresponsable. El Estado es tan irresponsable que, bueno, aquí está el libre, como dicen los creyentes, el libre albedrío. Ok. Pero aquí hay sectas religiosas que el Estado no sabe que existen. No. Aquí todo el mundo Y estamos anda hablando por de ahí, salud mental. Velen con los pastores. Y estamos hablando de salud Y mental. usted le pregunta al presidente, al que nos dirige, al que dirige la nación, señores, y él nunca sabe nada. Que es nuestro empleado. Sí, claro, le pagamos por eso. Pero miren, antes de seguir con ese tema tan importante, señores, estamos hablando de ese fenómeno de los Terians, que todo el mundo lo está viendo en las redes y estamos casi locos con la situación, porque la verdad es que cuando uno indaga y se pone a ver esos videos, uno dice, Dios mío, pero de verdad que Y esta locura. tocamos fondo. Miren por qué yo le decía, el Estado es irresponsable. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ley 13603, que es la que instituye todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En la actualidad, le estoy dando un briefing para aterrizar en este tema. En la actualidad está siendo reformada por iniciativa de CONANI, oigan bien, de CONANI a través de varias organizaciones internacionales y dirigida por personas que ellos pusieron para que puedan estudiar cada libro y puedan esa ley pueda recibir una reforma. Una reforma integral, una reforma que yo entiendo que sí, que debería de ser reformada en algunos aspectos. Yo fui defensora 4 o 5 años, trabajé mucho con los niños y niñas y con esa ley. Para mí es una ley que todavía llena las expectativas, salvo algunos temas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que el Estado es cómplice y está apoyando todas esas agendas? Bueno, pues esa ley, por ejemplo, en una de sus transformaciones, habla de ampliar lo que es el concepto género. Y esta que está aquí estuvo presente en una de las reuniones. O sea, no me lo estoy inventando. Entonces, cuando yo escucho
ampliación del concepto género, casi que me dio un infarto. Y me paro y le pregunto a la exponente que me aclare esa partecita de que a qué ella se refiere cuando en el código de niños, niñas y adolescentes vamos a llevar el concepto ampliación de lo que es el género. Ya usted sabe por dónde vamos, ¿verdad? Wow. Pero aparte de eso, hay unos protocolos que ha impuesto el Poder Judicial en donde se establece la transición de un niño, niña o adolescente, que tenemos el acompañamiento, todo lo que tiene que ver. Los grupos de presión que hacen todo ¿Entendió? ese tipo de... Entonces, cuando usted ve un Estado que está se deja sugestionar en esos puntos, entonces tenemos que entender que tenemos un Estado que está apoyando eso, sea por moda, sea por lo cuarto que por recibe, un problema político, o lo que, como usted le quiera llamar. Entonces, por eso traje el tema, porque a espaldas de una sociedad se está llevando la reforma y va bastante avanzada. Mientras nosotros estamos discutiendo el tema de los Terian, ellos están legalizando todas esas cosas. Entonces le dejo el tema abierto para que ya ustedes sepan por dónde viene el asunto, que es un apoyo irrestricto a lo que son las agendas. La Agenda 2030 específicamente, con todas sus derivaciones. Es contradictorio, porque yo tengo posiciones del otro lado, pero una de las cosas que yo he coincidido con Donald Trump fue aquello de prohibir que a los niños menores de edad sean sometidos a tratamientos de cambio físico. Nosotros estamos iniciando esa situación. De cambio físico. Imponiéndola. Sí. Entonces es sumamente importante nosotros poder, porque no solamente son los Terian que nosotros tenemos como condición. Ya le señalaba el problema, por ejemplo, que el Estado no tiene la vigilancia para preservar la salud mental de la gente. Nosotros vemos, por ejemplo, pero ahora grupos. Hay unas promociones sobre eso que se impuso, que se le va a dar ese tratamiento de lo que es la salud mental a todo aquel que tenga una necesidad. O sea, la realidad es esa de que sí hay un psicólogo, un psiquiatra para tratar temas preventivos. Aquí no hay Porque hasta el lo primero que me dijo momento. el otro día un psicólogo fue que ni siquiera hay suficientes. No hay suficientes psicólogos. Hay Ahí aproximadamente. La pregunta sería qué tan capacitados están, porque Esa una cosa es es buena. la buena. terapia presencial y otra cosa es la terapia vía virtual. Y con esto, por ejemplo, de la política que se acaba de hacer, es una terapia a través del teléfono. Ay, mi madre. Entonces, ay, pero eso es entran grandioso. otros No, tipos de aquí, o sea, No, es no, burlándose no. prácticamente. que Eso es están más chulo, de que por la pantalla. Por ejemplo, tú tienes, hay el Colegio Dominicano de Psicólogos, que fue creado hace 20 años y tanto, con la ley 2201. Tú tienes la ley 1206 de salud mental. Tú tienes todas las leyes que Las herramientas están ahí. Están presentes. Ahora, ¿qué resulta? Que dentro de la ley 2201 del Colegio Dominicano de Psicólogos se establece que un psicólogo, la carrera de psicología dura 4 años en casi todas las universidades, a excepción de una. Y resulta que según el artículo 7 de la ley 2201 del Colegio Dominicano de Psicólogos, para tú poder ejercer psicología clínica, tiene que tener una maestría. Y entonces, para intervenir en la realidad mental de una persona, no es un psicólogo que duró 4 años, no, tiene que tener los conocimientos de fortaleza en términos de lo que son las patologías y las alteraciones mentales. O sea que no basta con una licenciatura. No, tiene que tener antes se decía una especialidad, pero en el país ya no hay especialidad, sino maestría de 2 años. Entonces, ¿qué resulta? Están nuestros colegas con maestría de manera total, los que están en salud pública y ese que tú puedes llamarlo al 811
para que te dé las explicaciones y como señala el colega, que pueda realmente dar la orientación. Es un relajo. O sea, aquí tenemos serios problemas en ese sentido, pero se nombra a un psiquiatra como el asesor legal en salud mental en República Dominicana. Un psiquiatra ve a las personas con trastornos crónicos, no ve a las personas como vemos el psicólogo, tanto al que tiene alteraciones mentales como aquel que tiene un comportamiento normal, aquel que le falta la autoestima, aquel que no maneja sus emociones. El psicólogo interviene en todo ese asunto. El psiquiatra está más básicamente para ver enfermedades. No necesariamente el psicólogo tiene que ver. Entonces, la ley 2201 también establece que el asesor legal en materia de salud mental es el colegio. Entonces nombran un psiquiatra. Entonces, de estas cosas que uno no puede entender. Sí, porque aquí se ha dado mucho esa situación de que en instituciones nombran gente que no tienen nada que ver con y la no carrera, estoy denigrando no, porque no es denigrar. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo como abogada no me voy a meter a una sala de cirugía a operar a nadie. O sea, eso es que yo me refiero. Así y yo usted entiendo. También. Entonces, volviendo al tema de los Terians, que ya sabemos que tienen su manifestación el día 26 de este mismo mes. Un día antes de la independencia. Sí, lo hicieron estratégicamente. ¿Cuál es la visión que debe darle la sociedad a esta situación? Los padres debemos preocuparnos por el fenómeno. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes como psicólogos y capacidades en la materia pueden darle? Mira, hay varias cosas que yo quisiera rescatar y es en términos de funcionalidad. O sea, nosotros hablamos de patología cuando ya empezamos a ver que hay una disfunción en varias áreas de la vida de esa persona. El comportamiento. Exactamente. La conducta. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante distinguir entre aquellos del subgrupo, ya sea del subgrupo o no, que te dicen, tú sabes qué, yo me identifico con, porque eso es lo que pasa en algunas de las entrevistas, que tú los escuchas y te dicen, yo me identifico con, pero eso es en una brevedad de tiempo. Ahí tú ves que son completamente funcionales. O sea, van a su escuela, van al trabajo, van al médico. Pero sacan tiempo para hacer un terio. Exactamente. Exactamente. Exacto. Hay que estar en la moda. Y diría Freud, una fiesta es el permiso para un exceso. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, claro. Nosotros estamos en el carnaval y tenemos el permiso para vestirnos de esa manera. No, y si el padre lo permitió, pues. Es en algo en específico. Y como te decía, no es patológico porque no hay disfunción en otras áreas de manera significativa. El otro punto que quería decirte, con el tema de los niños, que también roza esa parte de la identidad, el tema de los niños, la transición, etcétera. Digamos que sí, que hay un asunto de identidad y que es patológico. ¿Qué pasa? Que cuando tú revisas los metaanálisis y la literatura, y por eso muchos países están ahora echando para atrás alguna ley con respecto a la transición, tú te das cuenta que ese tipo de identidad lo que está haciendo es como si fuera un síntoma. Aquí me gustaría citar el libro de Marino Pérez, me parece que se llama Este cuerpo no es mío, donde él habla precisamente de este tema. Y viene siendo como un síntoma como si fuera la tristeza para la depresión. Y desde que tú trabajas el síntoma, ese tema de la distorsión de la identidad cesa. Por lo tanto, la pregunta no es, insisto, trabajar aquí arriba, sino trabajar aquí abajo. De hecho, hay investigaciones que también señalan que remite solo, que esta distorsión conforme pasa el tiempo, volvamos a las etapas del desarrollo, remite sola. Por lo tanto, es necesario también dar ese espacio. Insisto, claro, siempre y cuando no sea una patología que se convierta en una disfunción y que inhabilite a la persona para su vida común en la sociedad. Porque hay que entender que los problemas de salud mental también discapacitan al ser humano. Sí, claro. Exacto. Totalmente. Exacto. Totalmente. Continúa. Una persona que tiene un problema mental ya se vuelve un incapaz. Ajá, sí, continúa. Y tú hablabas de los padres. Vuelvo al síntoma. Desde la terapia familiar,
usualmente se llama paciente síntoma a aquel paciente que acude a consulta porque es el que está teniendo las situaciones. Pero, ¿cuáles situaciones? Las situaciones que están desbalanceando el sistema familiar. Entonces, básicamente es este paciente que te llevan los padres y te dicen, resuelva. Y cuando tú empiezas a ver, este niño está canalizando quizá el manejo inadecuado de un divorcio, los conflictos entre papá y mamá. Sí. Y es el niño que lo está a través de sus síntomas, por eso se habla del paciente síntoma. Entonces qué bueno que tú hablas de la parte de los padres, porque también tocaría revisar y revisar hacia adentro del sistema qué está pasando, ya que la familia es el primer ente de socialización que nosotros tenemos. El núcleo de la sociedad, decían cuando yo estudié. Pero el problema es que ahora hay muchos tipos de familias. Pero lo que le estoy diciendo, si vamos a ampliar el género, en el código ya usted puede imaginarse. Entonces, lo que pero en la por ahí. actualidad en República Dominicana hay muchos tipos de familias. Pero por supuesto. Y entonces ya la familia tradicional ya no existe. Así es. Entonces, uno de los elementos que yo debo señalar de cómo explicarle a nuestros hijos, el no dejarse influenciar tan fácil del medio y la búsqueda de identidad de él mismo. Una cosa es, como tú señalabas, un asunto sumamente importante, la estructura del hogar. ¿Qué hogar es que está educando y está recibiendo a ese niño? Un niño de 2 años, 3 años, que nosotros lo subestimamos, cuando hay una fiesta en la casa, ese niño sabe que hay una fiesta, que hay algo alegre, que hay algo de satisfacción en ese lugar, en esa casa. Y él se siente complacido. Ahora se siente angustiado cuando de repente llega mucha gente a la casa llorando y con rostro triste. Pero nadie le explica a ese niño de 2 y 3 años, 4 años, 5 años, el acontecimiento que está pasando. Y es un error de nosotros no poder comunicar de manera adecuada y con palabras comprensibles lo que está sucediendo. Entonces, subestimamos siempre la capacidad de nuestros hijos de entendernos. Entonces, damos por hecho que ellos están entendiendo todo. O que no deben enterarse, porque no van a entender. El problema es que los vacíos a veces se llenan con distorsiones. Totalmente. Y hay otro que lo va a llenar, y lo va a llenar de manera negativa. Exacto. Entonces, la realidad que nosotros debemos buscar siempre es explicarle a nuestros hijos las consecuencias de las conductas. ¿Cuál es la consecuencia de ponerte la máscara de un perro? ¿Cuál es la consecuencia de arrastrarte por ahí, que te vaya a agarrar un carro y matarte? De arrastrarte por las calles. ¿Cuál es la reacción de esta sociedad tan violenta que tenemos? Demasiado. Al ver a un adolescente, ojo, y ver a un adolescente de clase media tirado en el piso, muy probablemente puede recibir agresión. Yo, siendo defensora pública en los años 2000, 2004, que tenía que defender muchos niños, niñas y adolescentes que tenían o entraban en conflicto con la ley penal, y la mayoría de veces cuando se hacía el análisis conjuntamente con el equipo multidisciplinario del tribunal, a veces el fiscal, a veces los jueces, y siempre caíamos en que la mayoría provenían de un hogar disfuncional. ¿Tendrá eso relación precisamente con ese fenómeno de los terians, de que esa falta, de que ese problema, de que esas cosas que están viviendo en los hogares, pues le puede dar una causal para incurrir en algún tipo de práctica no positiva? Mira, saliéndome un poco de los terians, yo quiero citar a la doctora Vanessa Espaillat, que en su tesis doctoral, parafraseo, que era sobre violencia precisamente, decía que uno de los elementos que va a proteger a la infancia, tanto en el hecho de que existan agresores como que existan víctimas, va a ser fomentar en ellos un apego seguro. De esa manera nosotros podemos... Un apego seguro para que nuestro público pueda entender ¿qué significa? O sea, en términos prácticos. Ok, ponlo como el vínculo entre
el niño y sus figuras de autoridad Ok. primarias, Mamá, en este caso papá, mamá, tutor. papá o tutores, exactamente, que va a fungir como un espacio protector y que lo va a introyectar. O sea, yo voy a estar, pongo el ejemplo de la bicicleta rápidamente. Los padres, cuando el niño se cae, agarran y lo atienden al niño. Entonces el niño va entendiendo que mamá y papá van a estar ahí para él cuando Hay eso la suceda. confianza Exactamente. De Y un- va, de tiene que un yo protector. tengo, exacto, Y de que luego- yo tengo mi papá, mi mamá, mi tutor, que si me pasa algo tengo esa exacto, persona y ahí. eso lo va a introyectar, esa confianza la va a introyectar al punto de que aún en la distancia el niño va a estar confiado, ya sin papá y sin mamá, de que él está seguro. ¿Me entiendes? Y de esa Exacto. manera, al nosotros, insisto con el tema de la prevención, vamos a poder impactar en todo este tema que pueda traer alguna disfuncionalidad en futuro. Eladio, ¿tú crees que esta situación está sectorizada? ¿Tú piensas que cualquier niño que tenga ese problema, ¿verdad? Esa falta en el hogar puede incurrir en ese tipo de prácticas? Definitivamente, pero en el caso de los Terian, estamos viendo los niños de clase media. Importante eso, ¿eh? Estamos viendo los niños de clase media que son los que tienen mayor accesibilidad a las redes, Correcto. tienen mayores posibilidades de comprarse la máscara, Correcto. tienen mayores Económico. posibilidades de encontrar a sus congéneres que piensan exactamente igual que ellos, tienen problemas económicos relativamente resueltos, o sea que en esa... O sea que fácilmente un muchachito de eso, de Gualey por ahí, con una necesidad terrible, que a veces no saben si van a comer o no, usted lo ve en cuatro patas con la careta. O pudiera indistintamente también contagiarse. No, yo creo que no, yo creo que ahí son otras necesidades. La pirámide Ay, de Maslow. Sí, ahí son otras necesidades que hay que cumplir primero. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de 100 pesos para un niño marginado y un niño rico o de clase media acomodada? Es totalmente diferente el concepto del dinero que tiene cada uno. Claro. El marginado se va a mandar para el colmado con los 100 pesos y el otro probablemente lo guarde para la adquisición de algún artículo. Entonces fíjate cómo las clases sociales, quiera usted o no quiera, independientemente del concepto Fluyen ideológico diferente, de que forma usted diferente. pueda tener, el dinero es en este momento el Dios de nuestro comportamiento. Entonces en ese sentido es importante saber, y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que reunirnos con nuestros hijos. Debemos abrirnos, debemos provocarlo para la discusión positiva. Ojo, padres, madres, tutores, encargados, lo que sea, porque ese es uno de los principios que tenemos que tener claro. Por ejemplo, fácil, tú tienes los jóvenes que hacen composiciones de dembow, Ajá. ¿verdad? Son todos artistas ahora. Yo no sé si artistas, pero Ahora hacen todos actividades. cantan, todos son figuras Pero públicas. tú puedes tomar, incluyendo bachata, tú puedes seleccionar una o dos canciones de esas, sentarte un sábado o un domingo y miren, vamos a hablar de esta canción de fulano de tal. Que cuando los hijos saben que tú escuchas su música, que tú estás involucrado en su mundo, te prestan mayor atención, porque saben que tú lo estás entendiendo, que tú estás hablando su idioma. Pero cuando tú eres el separado, ahí no hay esa vinculación. Y vuelvo a repetirte, tú tienes que explicar consecuencias. ¿Qué significan las canciones de Juan Luis Guerra en términos semánticos? ¿Y qué significan las canciones de Toquicha en términos de expresión que no permite que no permite que el pensamiento tenga su proceso normal que debe realizar en términos de análisis, de síntesis, de abstracción? Ahí no hay nada que realizar. Ahí está en lo concreto, en lo efectivo relativamente. Mientras que con esas canciones tú tienes que hacer un ejercicio mental. Pero hay que reunirse con tus hijos. Tú tienes que explicarle
que las consecuencias que van a pasar, que le pueden pasar, si él asume y siente que él es un animal, ¿dónde está lo que tú has enseñado? ¿Dónde está tu aprendizaje en términos de la biología, en términos de las ciencias sociales, en términos de todos esos elementos que él lo conoce, que lo sabe y que tú tienes que sacarlo para que realmente pueda establecer la discusión que siempre debe ser favorable para la familia? La familia Claro. que no se une, que no se reúne, es una familia que probablemente va a fracasar. Una pregunta. ¿Cuál sería el momento indicado en caso de que nosotros podamos ver en nuestros hijos algún tipo de señal de entonces ir al profesional de la psicología? ¿Cuál es el momento? Obviando ya que usted se sienta con su hijo, le da la confianza, lo orienta, lo apoya, pero el niño persiste. ¿Y por qué tú lo vas a llevar al psicólogo? Precisamente. No. ¿Cuáles Le hago son la los pregunta. indicadores? Pero ¿cuáles son No. los indicadores Estamos- que te dicen a ti, mira, hay que llevarlo? Estamos hablando... Porque nosotros estamos patologizándolo todo. Exacto, si no estamos hablando de prevención. Vamos a suponer que el niño, niña o adolescente está dando señales de que ya quiere la careta y ponerse en sus cuatro patas y unirse al grupo. Usted como padre, yo como madre, hablo con mi hijo, lo oriento, le digo las consecuencias, pero aún así el niño persiste. Yo le pregunto si ese es el momento ya de yo tratar. Si hay una patología ya, tú quieres exacto. decir. Voy al otro paso. Indaga sobre la función. En vez de ver la disfunción en un primer plano, indaga por qué funciona. ¿Por qué está funcionando que tú te quieras vestir de esta manera? Y ahí nosotros vamos al tema de la necesidad insatisfecha. No sabemos si, por ejemplo, dentro de este grupo podríamos canalizar hacia el teatro. Podríamos canalizar hacia la dramaturgia. O sea, Búscale alternativas. exacto, porque es una Tú forma quieres de... vestirte así, te voy a meter al teatro. Algo así. Y lo está expresando, solo que de una manera más adaptativa. Así Ok, es. entendí. O sea, hay veces que nosotros tratamos de pelear, sin embargo, hay ligeros movimientos que nosotros podríamos hacer que son iguales de efectivos. Ok. Y que te denotan, te Y impulsan. de paso va a hacer lo que él quiere hacer. Y le va a aportar a gusta. la sociedad Exacto. mediante el arte, porque ¿qué es el arte más que la sublimación de lo que de aquello que ya no nos sirve? Ok. Es volver bonito, es como el reciclaje, es volver bonito algo que es feo. Y la interpretación de la realidad vista representada por mí para que tú la entiendas. ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias finalmente? Este es un tema largo. Yo sé que vamos a hacerle la invitación nuevamente para ver otros puntos sobre ese tema de los Terian. Finalmente, consecuencias, tanto para esos jóvenes, ¿a dónde podrían ellos llegar si siguen en ese camino, por ejemplo? Y la sociedad, ¿qué recibiría también? Sí, porque hay que preguntar, o sea, ¿Cuál es el a suponer, beneficio? ¿cuál es el beneficio? Y si ellos siguen en ese camino, ¿qué es lo que ellos van a conseguir? ¿Cuáles son las consecuencias de? Mira, De ambos, Sí. del Terian y de la sociedad per se. yo voy a, en ese sentido, apelar a un economista que le ha aportado bastante a la psicología, se llama Daniel Kahneman, y él habla de que más allá de predicciones, porque podemos fallar, Fácil pensar. exactamente, ese pensamiento rápido, pensamiento lento, y también el libro Ruido, un fallo en la memoria humana, podríamos fallar en nuestras predicciones. De hecho, ese autor ha hecho varios experimentos con profesionales que terminan... Premio Nobel de Economía, que terminan fallando en sus predicciones. Fuera de eso, quizá sería como, insisto, trabajar en la prevención antes de llegar a la consecuencia. Porque además estamos al frente de un fenómeno nuevo y por lo tanto carecemos de evidencia suficiente para poder dictaminar algo a predecir. Incluso la misma estadística te dice eso. Si tú no cuentas con los datos suficientes, Exacto. tú no puedes hacer ningún modelo predictivo. Correcto. E imagínate tú ahora que ni siquiera tenemos literatura. Pero entonces ahí Y estamos hasta mal con ahora, la pero fíjate ahí Maritza, estamos mal con la hasta prevención, ahora, entonces. pero hasta ahora ni siquiera podemos catalogarlo como un trastorno.
hasta este momento, Sí. hasta no tener Es la grave, documentación. es grave porque la no documentación. tenemos entonces las herramientas para poder hablar de prevención. Así. Por eso es importante investigar. Y por eso es importante No, y la comunicarte lectura y comunicarte con tus hijos. Exacto, y por lo menos los países que ya tienen la experiencia mucho más que nosotros, pues yo diría que leer en Claro, torno a su partir de esos experiencia marcos. y el manejo que se le está dando. Bueno. Bueno, pues este ha sido su programa Baúl de Nadie. Agradecemos muchísimo la presencia tanto de Eladio como de Joan por habernos ilustrado en torno a un tema que de verdad nos tiene con mucha preocupación, por lo menos a los padres que somos un poco normales, porque habrán algunos Entonces hay que ir apoyarán. hay que ir al 26 a verlo. Tenemos que ir al 26, mire, y se me ocurrió que no solamente voy a ir con el veterinario, voy a ir con un cineasta, Un cineasta. o con una gente Para de ver esa que si trabaja en puede actuación. seleccionar a los Sí, que sí, hagan sí, mejor sí. el drama. Tómenlo en cuenta porque hay que buscar soluciones. Así es. Entonces, nos vamos a ir para allá el 26. Los psicólogos sería también muy importante que Alguien de asistan. psicodrama sería interesante. Sería interesante que también asistan. Señores, gracias por haber estado en nuestro programa. Le dejamos la puerta abierta porque vamos a seguir hablando de este tema, definitivamente. Baúl de Nadie, si no se ha suscrito, hágalo y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.